Bueno, buenos colegas. Bueno, vamos a continuar la segunda parte de esta revisión en cuanto a lo que es toxicología ocupacional. Bueno, después de haber ya hablado de todo lo que incluye la toxicología, toxicocinética, ahora lo que nos va a llevar es a ver, pues, cuáles son los mecanismos de acción tóxica, ¿no? Los mecanismos de acción tóxica, todos los mecanismos de acción tóxica se pueden resumir en estos puntos de vista. ¿Cuáles son? Alteración de las estructuras proteicas que conducen a la destrucción total de la célula, o sea, pueden producir necrosis celular, alteración de la estructura de la membrana celular que va a conllevar a la salida del contenido celular y con su consiguiente destrucción también, y afectación de los organelos subcelulares, ¿no? Mitocondrias, ribosomas, lisosomas, que van a provocar trastornos en actividades metabólicas, trastornos en síntesis proteica. Y si bien el avance de la toxicología ocupacional nos lleva ya pues a determinar, nos está llevando a determinar qué se cadenan estos cuerpos extraños, ¿no? ¿Cuáles son sus efectos a nivel celular? Dentro de este tema vamos a desarrollar lo que es, por ejemplo, en cuanto a afectación a nivel celular, como ya hablamos, pueden haber modificaciones en la permeabilidad de la membrana, pueden haber modificaciones a nivel de las estructuras proteicas de la célula, pueden haber modificaciones enzimáticas. Estas modificaciones enzimáticas pueden ocasionar sustancias desproteinizantes que van a lesionar la estructura proteica de la enzima. También va a haber modificación de la reproducción celular, ¿no? Este tóxico puede causar alteraciones en el ADN de la célula, y esto con su consecuente modificación en cuanto a su reproducción. Y esto a la larga nos va a llevar al problema de una mutagénesis o una carcinogénesis, ¿no? Por eso es muy importante hablar de este tema de lo que es mecanismos de acción tóxica. ¿Qué entendemos por toxicidad selectiva? Este concepto de toxicidad selectiva nos va a aludir a diferentes respuestas que va a tener las distintas células a los agentes químicos, y refleja la capacidad del tóxico para actuar de manera selectiva sobre estas diferentes células. El fenómeno de toxicidad selectiva exige menos dos de condiciones básicas, los cuales son existencia de órganos diana susceptibles al tóxico, o sea, ¿qué órgano es más susceptible a este tóxico? Y presencia de mecanismos que van a modificar las concentraciones de este agente en forma activa en la proximidad de los lugares efectores. Estos mecanismos deben modificar la molécula para originar un producto más tóxico o liberarlo de su unión con las proteínas transportadoras, ¿no? Entonces, este mecanismo de toxicidad selectiva quiere decir que existen tóxicos que van a ocasionar más daño en diferentes células, ¿no? Por ejemplo, a nivel neuronal, a nivel pulmonar, si bien su tóxico ataca más a estas células, y su toxicidad selectivamente afecta más a este tipo de células, y ahí donde va a ocasionar mucha más lesión, ¿no? O también puede haber mecanismos dentro de ese órgano, de ese tejido, que van a modificar su capacidad, ¿no? E incluso los pueden ser más tóxicos. Y mediante proteínas transportadoras pueden llegar a sitios comunes, ¿no? Y pueden causar más afecciones. Eso habla de lo que es la toxicidad selectiva. Entonces, estos órganos diana, por ejemplo, pueden ser lugares vitales por su reacción con el agresor químico, puede llevar a muerte celular,
Entonces, no directamente van a alterar la función celular, ¿no? Sino que pueden ser una modificación en el lípido, modificación en las proteínas y que va a llevar a una muerte celular temprana, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo son los grupos sulfidrilos, esos que están en los sistemas enzimáticos, que son receptores específicos de los metales pesados. Estos metales pesados, por ejemplo, la acetilcolinesterasa es el receptor específico para los órganos fosforados, ¿no? Y esto también, es una reacción el cual es importante, ¿no? Donde se va a producir el inicio de toda la noxa en cuanto a la exposición, cuando un paciente sufre de exposición por órganos fosforados. Hay ciertas ocasiones donde la acción tóxica del producto se basa, por ejemplo, en solamente la ocupación de un receptor, que puede combinarse a sustancias endógenas, hormonas o a algunos neurotransmisores. Y esto puede causar problemas a nivel musculoesquelético, ¿no? O puede causar problemas, por ejemplo, a nivel neuromuscular. Y esto causar esta acción tóxica ser pues manifestación de este tipo de reacción, ¿no? ¿Qué más? Bueno, hablando lo que es en los procesos fisiopatológicos del origen tóxico, pues un agente tóxico sobre un organismo lo que va a conllevar pues a una alteración del estado fisiológico o de su salud. Eso es lo que va a ser un agente tóxico. La amplitud de las materias y el elevado número de sustancias químicas, por ejemplo, esto va a llevar de manera continua estén en contacto con el hombre. Siempre pues esta sustancia va a provocar este tipo de reacción por el contacto, ¿no? Y este tipo de reacción en el individuo, en la persona, puede manifestarse de diferentes formas. Como por ejemplo, hablamos de irritación. La irritación puede tener diferentes manifestaciones. Por ejemplo, como la dermatitis de contacto, de un agente tóxico hace contacto con la piel y provoca una reacción, ¿no? Y eso se llama la dermatitis de contacto. O, por ejemplo, un agente tóxico que puede ser un gas o puede ser líquido, ingresa al ojo, te puede llevar a una reacción de una conjuntivitis, ¿no? Puede ser una conjuntivitis química por contacto a aquel agente tóxico, ¿no? A nivel respiratorio, por ejemplo, el agente tóxico, la mayoría de los agentes tóxicos te causan inflamación a nivel de la mucosa respiratoria. Puede manifestarse como una bronquitis, puede manifestarse como una alveolitis, como una neumonitis. ¿Por qué? Porque este tóxico que ha ingresado por vía inhalatoria ha irritado, ha inflamado la mucosa respiratoria. Ciertas irritaciones también pues pueden convertirse en necrosis. ¿Por qué? Porque al causar irritación, causan rotura y causan muerte celular. Y eso conlleva a necrosis del tejido que está siendo afectado, ¿no? Los agentes causantes de este proceso son más que todo gases, vapores, polvos líquidos, ¿no? Entre los más frecuentes están los cáusticos y los ácidos, que nos van a ocasionar alteración en lo que es agentes que nos ocasionan alteración en la respiración celular. Por ejemplo, acá los nombramos cuando hablamos de los tipos de sustancias químicas. Hay agentes que van a producir anoxia, ¿no? ¿Por qué? Porque estos, al tener esa capacidad de, de ser fijadas, o sea, de adherirse a la hemoglobina, ¿qué va a pasar? Va a disminuir la cantidad de hemoglobina que está unida al oxígeno normalmente. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a producir anoxia. O sea, en algunos casos pues empieza por una hipoxia, ¿no? Una hipoxia, hay ciertos órganos donde no está llegando el oxígeno adecuadamente, y principalmente estos órganos
son a nivel del sistema nervioso central, a nivel cardíaco, que pueden causar síntomas agudos, ¿no? Por ejemplo, un paciente que se produce una intoxicación por dióxido de carbono, primeramente, ¿qué va a pasar? Va a empezar a sentir mareos, y va a empezar a toser, porque se irrita la vía respiratoria, y posteriormente pérdida de conciencia, ¿no? Y esa pérdida de conciencia, si no es tratada rápidamente, si no es, este paciente no es llevado a una atención rápida, pues por anoxia, por asfixia, va a fallecer, ¿no? Y esto es lo que causan generalmente los gases, ¿no? Los gases, también el nitrógeno, el metano, el propano, son gases que se pueden unir fuertemente a la hemoglobina, y esta afinidad es mucho más que la afinidad que la hemoglobina tiene por el oxígeno. Entonces, al ser estos gases tener más afinidad por la hemoglobina, pues van a reemplazarla y va a causar problemas que son rápidamente agudos, ¿no? Y que pueden llevar a una muerte temprana. La asfixia también puede ser provocada por, como les expliqué, el tema del bloqueo de la hemoglobina, y también por una inhibición de la oxidación, como ocurre, por ejemplo, en la inactivación de enzimas respiratorias, como en el caso de la intoxicación por cianuro, ¿no? Donde se va a inactivar la enzima citocromo oxidasa, y esto va a empezar a causar problemas a nivel respiratorio que nos van a llevar a una asfixia, ¿no? Hay agentes también que producen trastornos en la conducción nerviosa, ¿no? Como los mencionamos, por ejemplo, en el caso de los agentes de toxicidad selectiva, que hay agentes que van a la unión neuromuscular, hay agentes que van a inhibir lo que es la acetilcolinesterasa, lo van a reemplazar. Entonces, este tipo de agentes que nos puede causar problemas a nivel de la conducción nerviosa. Y otros agentes también, como por ejemplo los metales, entre ellos el plomo, que con depósitos a largo plazo nos van a llevar a problemas de tipo de conducción nerviosa, que se van a manifestar en los pacientes generalmente con un síndrome de temblores, neuritis, o sea, pacientes que te vienen y te dicen que me duele la espalda, me duele la pierna, me duele la mano. Entonces, son generalmente situaciones en las que este depósito y esta exposición a estos agentes tóxicos han alterado, en este caso, la transmisión a los transmisores químicos o las enzimas que están involucradas en este proceso de conducción nerviosa. Entonces, eso es lo que en un momento va a causar, ¿no? Después, si hay una disminución, por ejemplo, en la conducción nerviosa, en caso puede causar anestesia y depresión, ¿no? Por ejemplo, entre las sustancias que pueden causar anestesia y depresión del sistema nervioso central están los hidrocarburos y sus compuestos halogenados. Esos son productos que generalmente van a causar estos síntomas y también pueden conllevar pues a una depresión del sistema nervioso central y posterior muerte por asfixia, ¿no? Para hablar también de lo que es la alteración de la función pulmonar, esto puede estar dada por ejemplo, alteración de la permeabilidad alveolar. ¿Qué pasa en el alveolo? El alveolo, al ser una célula relativamente bien pequeña y que involucra bastante a nivel en la ventilación pulmonar, ciertos agentes tóxicos pueden alterar su permeabilidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a causar edema. Y este edema nos va a conllevar a fibrosis con el tiempo, enfisema, neumoconiosis, incluso hasta el cáncer pulmonar. Generalmente estas alteraciones se producen por gases, vapores, polvos, hidrocarburos, halogenados, policíclicos, que por exposición, ya sea aguda o exposición crónica, van a llevar a un daño que puede ser ya incluso irreversible para el alveolo, ¿no?
Entonces, este alvéolo, al verse alterado su permeabilidad alveolar, pues no va a cumplir su función. Va a ser un centro de donde o bien se puede causar una fibrosis, pueden alterar tanto la anatomía celular que puede llevar al inicio de una proliferación celular inadecuada, ¿no? Y esta proliferación celular inadecuada nos va a llevar a cáncer. También la alteración de la función pulmonar puede llevarnos a depresión del sistema nervioso respiratorio. Por ejemplo, algunos anestésicos como la morfina, hidrocarburos, la toxina boculínica. ¿Qué pasa? Su efecto tóxico va a ser, lo que va a hacer es depresión del centro respiratorio. Y esto también, pues, al haber depresión del centro respiratorio, ¿qué pasa? Uno empieza a tener en un momento apnea, y la apnea puede llegar a un paro respiratorio, y el paro respiratorio llevar a la muerte, ¿no? Y eso es lo que, y al ser una vía, acuérdense que la vía respiratoria es una vía de las más fáciles de absorción de cualquier tipo de tóxico. Al tener una anatomía tan grande y una permeabilidad de membrana tan pequeña que hace que cualquier tóxico puede ingresar rápidamente a nuestro torrente sanguíneo, como es en caso de los gases, y puede autoalterar, pues, puede alterar las funciones a nivel de otros sistemas por absorción, y que pueden llevar a estos tipos de síntomas generalmente de presentación aguda. Inhibición vagal, bueno, sí, algunos componentes de sulfuro de hidrógeno. Acuérdense que el nervio vago es muy importante para el diafragma, a través del nervio frénico, para los músculos respiratorios. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de pacientes de inhibición vagal empiezan a hacer periodos de hipoxia, ¿no? Porque los músculos respiratorios están paralizados. Eso va a conllevar a un acúmulo de CO2, el paciente va a entrar en coma, depresión respiratoria, muerte. Y tetanización de la musculatura respiratoria, también como componentes como la estricnina, ¿no? Que pueden causar este tipo de problemas. Algunos, bueno, tóxicos que llevan alteraciones hepáticas. El hígado, acuérdense que es el principal centro de biotransformación de todo tóxico que ingrese a nuestro organismo. Al ser el principal centro, ¿qué pasa? También es el órgano más expuesto. Como consecuencia de que la mayoría de los agentes tóxicos que llegan al hígado son metabolizados, donde hay la mayoría de reacciones enzimáticas de nuestro organismo se producen en el hígado. ¿Qué va a pasar? El hígado va a empezar a acumular, ¿no? Va a empezar a hacer adiposis, hígado graso, y va a empezar las células a atrofiarse como consecuencia de estar en constante exposición y en constante trabajo de metabolización, conjugación de estos agentes tóxicos, que nos pueden llevar, pues, a una insuficiencia hepática. De inicio, a veces puede manifestarse como una insuficiencia hepática aguda, ¿no? Causar ictericia, o como una insuficiencia hepática crónica. La crónica más ligada a problemas de cirrosis, ¿no? Cirrosis hepática causada por ese tipo de agentes, y en algunos pacientes va a causar una proliferación exagerada y llegar a causar cáncer hepático, ¿no? Esto probablemente puede ser provocado por los alcoholes, tetracloruro de carbono, compuestos halogenados, fósforo, arsénico, que pueden llevar principalmente a este tipo de lesiones a nivel hepática, ¿no? Algunos componentes también nos pueden llevar a lo que son alteraciones hemáticas. Estas alteraciones se pueden producir, uno, a nivel medular, ¿no? Ciertos componentes que son componentes que producen acumulación de sus metabolitos. Estos pueden acumularse a nivel medular, o puede haber una directa afectación medular. La médula, al ser nuestro centro productor de células, va a empezar a ver anemias, citopenias, pancitopenias, estar todas las células, pues, inferiormente a su valor normal, y esto llevarnos a problemas que son netamente, pues,
síntomas relacionados a este tipo de afecciones, ¿no? Como en una anemia que va a pasar al paciente a medida que baje más la hemoglobina, va a empezar a cansarse, a agitarse, a no cumplir su tiempo laboral porque se va a sentir agotado. Las leucopenias lo hacen más susceptible a tener infecciones y las trombopenias, pues alto riesgo de tener problemas de tipo de hemorragias, ¿no? Y que estas no van a ser directamente, pues, muerte provocada por el agente tóxico, sino que las consecuencias de este agente tóxico van a llevar a la muerte del paciente. Realmente se da en pacientes que están expuestos al benceno, radio, aminas, sulfamidas, anilina, cloranfenicol, como algunos medicamentos que pueden causar también estas alteraciones hemáticas, ¿no? También puede haber ciertos compuestos como la arsina y el sulfuro de hidrógeno que pueden causar hemólisis, cuya manifestación, por ejemplo, puede ser aguda o como subaguda, dependiendo de la cantidad a la que haya sido expuesto el trabajador. Por ejemplo, si empieza a causar hemólisis, el primer signo que ustedes van a ver de una hemólisis es el paciente va a empezar a tener ictericia, ¿no? Ictericia, si es un proceso muy agudo, esta ictericia va a ser rápidamente progresiva, ¿no? Si es un proceso más crónico de depósito o que genere una respuesta inmune y a estos compuestos que se han pegado a la hemoglobina, entonces puede presentarse también en problemas subagudos o problemas crónicos, ¿no? Dependiendo del grado de anemia que tenga el paciente. Puede también haber alteraciones de la hemoglobina, como ya hablamos, en caso de que la hemoglobina se hace tiene más afinidad por el monóxido de carbono, más afinidad por el cianuro que el oxígeno. Entonces, estos reemplazan al oxígeno y causan problemas de asfixia en este tipo de pacientes, ¿no? O hay algunas alteraciones plasmáticas, por ejemplo, alteran la acidez de la célula, el éter, el metadol, los ácidos que nos llevan a acidosis metabólicas, que nos causan también problemas a nivel de la serie hemática, ¿no? Y como el hígado es el centro donde llega todo, tenemos otro centro por donde se elimina la mayor cantidad de sus metabolitos. Y este es el riñón. Entonces, al ser el órgano donde hay más eliminación de esos metabolitos, ¿qué pasa? Se pueden causar problemas también de depósito, ¿no? Hay ciertas sustancias que nos pueden llevar a una nefritis, a un problema de insuficiencia renal aguda, que puede terminar en anuria y uremia, ¿no? Que son consecuencias simplemente de una insuficiencia renal aguda. En cambio, hay ciertos, generalmente con los metales de depósito, que con el tiempo nos pueden llevar a daño al nivel glomerular y causar una enfermedad renal crónica, ¿no? Esto lo que va a llevar es, con el tiempo, el paciente va a ir cayendo en lo que es en la función renal, va a empezar a elevar la creatinina, la urea de manera prolongada, por posición prolongada, y al final pues lo va a desencadenar en una enfermedad renal crónica y el trabajador va a tener que llegar pues a una terapia de soporte renal, sea en cualquiera de las dos opciones, ¿no? Tanto la insuficiencia renal aguda, si es una insuficiencia que no se logra controlar, puede llevarlos a hemodiálisis, y la insuficiencia renal crónica también, ¿no? Como parte de la evolución de la enfermedad, puede llegar a enfermedad renal crónica terminal y el paciente entrará en hemodiálisis también. También pues hay situaciones como en el caso de las aminas que han causado problemas a nivel de la vejiga, ¿no? Hay alteraciones a nivel celular que pueden llegar a producir tumores, cáncer. Y también pues alteraciones, algunos que producen alteraciones de la función cardíaca, como los fluoruros, orgánicos, inorgánicos, la nicotina, sobre todo por eso a nivel de las neurotransmisores, ¿no? Generalmente producen alteraciones de lo que es más que función cardíaca, a nivel de las alteraciones de la conducción cardíaca, ¿no? Bueno, esto es lo que vamos, esta parte, pues, más nos hemos enfocado en lo que es
cuáles son los mecanismos de acción tóxica, ¿no? Y esta toxicidad, qué cambios ha producido, pues, dependiendo de cada órgano en el cual haya sido afectado. Ahora vamos a hablar de lo que son aspectos generales de la mutagénesis, carcinogénesis y de la teratogénesis, que son temas que ahora en la actualidad han incurrido más en la investigación, ¿no? Porque ahora sabemos que hay agentes que causan daño a nivel del ADN, que pueden causar mutaciones. Hay agentes que pueden causar problemas a nivel de la proliferación celular y nos causan problemas de cáncer. Y en la madre o el que está gestando, generalmente en las primeras etapas de la vida, de la gestación, pueden causar alteraciones en el desarrollo del feto, ¿no? Lo cual se conoce como teratogénesis. Entonces, esto es un tema que en la actualidad ha empezado a tener más realce porque la investigación en cuanto a toxicología ocupacional ha crecido, que ya se han determinado pues el tipo de sustancias, qué tipo de sus componentes te causan estos problemas, ¿no? Generalmente el material genético celular es muy susceptible de sufrir daños, eso sí, pero debido a la acción de una amplia gama de agentes químicos, no solo físicos, ¿no? Químicos y también de su medio ambiente. Los cambios en el ADN que resultan permanentes, estos pueden, por ejemplo, en alguna oportunidad, al ser permanentes, ser también modificar lo que son la estructura genética a nivel de los, por ejemplo, en caso de los varones, a nivel de los espermatozoides, ¿no? Entonces, o en la mujer a nivel de los óvulos. ¿Qué va a pasar? Que al haber este tipo de mutaciones en los órganos, en los organismos que ayudan a la creación de un nuevo ser, ¿qué va a pasar? Van a traer, pues, condiciones que se convierten en condiciones heredables, ¿no? A las cuales se llaman teratogénesis, o estas mutaciones también van a alterar las bases nitrogenadas del material nuclear, que van a llevar tanto en las células somáticas como en las germinales, como les dije, lo cual conduce a amplia gama, la verdad, muchas alteraciones del estado de salud del individuo, ¿no? Por eso es que en este ámbito la toxicología ocupacional ha evolucionado bastante, sobre todo porque ya se conoce todo el material genético celular y que el tejido celular pues está susceptible, es muy susceptible de sufrir alteraciones a nivel de lo que es sobre todo las sustancias químicas sobre el ADN y estos cambios en la sustancia en el ADN que pueden llevar a lo que es a mutagénesis, carcinogénesis y también pueden llevar a teratogénesis, ¿no? Mientras que la carcinogénesis puede ser causada principalmente por sustancias químicas que se unen de forma covalente con el ADN. La mutagénesis y la carcinogénesis pueden adicionalmente ocurrir por interacción no covalente, o sea, es un mecanismo de conjugación al ADN. Y esto nos puede llevar a las mutaciones y las malformaciones que pueden conllevar lo que es una por replicación anormal del ADN, ¿no? Interfieren en su replicación normal, esto nos lleva a problemas de mutaciones, ¿no? Las mutaciones hemáticas, tanto génicas como cromosómicas, no se transmiten a la descendencia del individuo, por ejemplo, el que está expuesto, pero sin embargo, hay unas mutaciones que pueden contribuir al incremento de la incidencia de otras enfermedades como el cáncer, como ya lo dijimos. O también estas mutaciones pueden llevarse a cabo en las células germinales, ya sean génicas como cromosómicas, y pueden contribuir a presentarse este tipo de alteraciones en la descendencia. Eso es lo que nos lleva en cuanto al tema de la teratogénesis, carcitogénesis y la mutagénesis, ¿no? Generalmente en la genética
Los métodos más utilizados en evaluación genética en poblaciones con riesgo son estudios citogénicos, que estudian aberraciones cromosómicas, que estudian intercambio de cromátidas hermanas o que estudian micronúcleos, que van a llevar, o también análisis de la morfología del espermatozoide. Para eso nos sirve la evaluación genética, porque se ha demostrado que tanto los mutagénicos y carcinogénicos químicos, como ya lo dijimos, se unen por enlace covalente o no covalente a las macromoléculas celulares, tanto el ADN como el ARN y las proteínas. Y también algunos mutagénicos y carcinogénicos pueden reaccionar directamente con los ácidos nucleicos, como el caso de los aldehídos, las nitrosaminas, los aloéteres, los ésteres. Entonces eso también nos pueden llevar pues a problemas mutagénicos, ¿no? Muy bien. Entonces, hablando un poco de estos métodos que nos van a llevar a la detección de daños genéticos, hablamos de las aberraciones cromosómicas, ¿no? Las aberraciones cromosómicas, en general, pues el análisis de esas aberraciones se han llegado a determinar gracias a este tipo de estudios citogenéticos. Pueden ser tanto numéricas como estructurales. Pueden presentarse en linfocitos de sangre periférica y es un método, por ejemplo, utilizado en el monitoreo de poblaciones expuestas. O sea, hay ciertas poblaciones en un medio ambiente que están expuestas, por ejemplo, en aquellas poblaciones que están expuestas, hablemos del plomo. Con el tiempo, ¿qué va a pasar? Este tipo de exposición nos va a llevar pues a que esta población pueda o no presentar alguna aberración cromosómica. Entonces, este análisis de aberraciones cromosómicas son más estudios a nivel poblacional y cuáles son los efectos genotóxicos que se van a producir en este tipo de pacientes, ¿no? Las aberraciones cromosómicas por ejemplo, en la estructura del ADN, se van a producir por la acción de los clastógenos, que son agentes que rompen cadenas de ADN. Estos clastógenos son los que van a romper la cadena de ADN y luego esto va a llevar a una alteración del cromosoma, ¿no? A una aberración. Y esto pues nos va a llevar consecuentemente a un tipo de mutación o también nos puede llevar a carcinogénesis y este tipo de manifestaciones ya se pueden realizar muy bien si es en la producción de un cáncer en el individuo, en su descendencia como enfermedades hereditarias o mutaciones en el ADN que nos pueden llevar a otro tipo de enfermedades, ¿no? También hay intercambio entre cromátidas hermanas. Realmente son estudios que se basan entre cruzamiento entre cromátidas hermanas y eso se detecta con una técnica de cultivo, ¿no? Que puede ser entre 68 y 72 horas, que puede llevar este estudio de intercambio de cromátidas hermanas. En cuanto de los micronúcleos, como su nombre lo indica, son pequeños núcleos resultantes de fragmentos cromosómicos o cromosomas completos que pierden su núcleo de célula hija, ¿no? Esto por efectos de no disyunción. Y estos estudios citogenéticos pueden llegar a determinar esta alteración en los micronúcleos. Y son una herramienta pues muy socorrida para el monitoreo humano, expuesto sobre todo a mutágenos químicos, ¿no? Bueno, eso es en cuanto pues al tema de lo que es la mutagénesis, aspectos generales, la teratogénesis, la carcinogénesis, ¿no? Vemos que ahora los estudios, la importancia que tienen estos estudios para determinación de estos cambios en el ADN, cambios en el cromosoma, que
que se pueden llevar mediante un monitoreo biológico, ¿no? Ahora lo que se denomina como genotoxicología. Ese término ya lo están usando, ¿no? Genotoxicología, ¿por qué? Porque estos agentes tóxicos van a causar este tipo de defectos, ¿no? Defectos que van a conllevar a un tipo de mutaciones, carcinogénesis, y que a la larga, pues, en un tiempo van a llevar a producir, pues, problemas serios en cuanto a la salud de cada individuo, ¿no? Para esto es muy importante este tipo de estudios, que ahora pues en este tiempo le está llevando más la parte de la genotoxicología. Aparte de la genotoxicología, también ahora existe la inmunotoxicología, ¿no? Ambos aspectos se han venido desarrollando de manera conjunta, ¿no? Por ejemplo, la inmunotoxicología todavía es más joven que la genotoxicología. Antes, cuando se empezó a estudiar el genoma humano, ahí es donde ha empezado bastante a crecer el tema de la genotoxicología. Pero ahora la inmunotoxicología es una rama que está empezando a sobresalir, ¿no? Ahora existen inmunotoxicólogos que estudian estos tipos de agentes que pueden causar, por ejemplo, inmunosupresión, ¿no? O productos farmacéuticos, ¿no? que son publicados recientemente y debido a sus estudios que todavía no han sido terminados, pero que sí están habiendo efectos inmunotóxicos en el individuo, ¿no? Y estos efectos inmunotóxicos, pues cada una de ellas tiene consecuencias clínicas diferentes, ¿no? Llevan a unos riesgos diferentes y que están básicamente divididos en 4 categorías, que son estudios inmunotoxicológicos que nos llevan a ver la inmunosupresión, inmunoestimulación, hipersensibilidad y autoinmunidad, ¿no? Son 4 categorías que están siendo realmente estudiadas. La mayoría de las enfermedades, hay enfermedades que no tienen causa conocida hasta ahora, pero gracias a la inmunotoxicología, a los estudios inmunológicos, están siendo descubiertas su causa, ¿no? Que tienen base autoinmune. Por ejemplo, en nuestro medio nos es muy difícil, ¿no? Nos es muy difícil todavía enfocarnos en estudios inmunotoxicológicos, sobre todo si nosotros somos médicos que trabajamos en el sistema de salud del ministerio, ¿no? Porque no tenemos mucho material para llegar al estudio de este tipo de compromisos, ¿no? O si no, la población que nosotros tratamos, o sea, son población pues que de clase media, pobre, extremo pobre, que va a ser muy difícil para nosotros determinar cuál este método, porque generalmente son métodos muy costosos y que conllevan pues a mucho tiempo de investigación, ¿no? Generalmente. Algunas, si bien en la parte de enfermedades autoinmunes son muy más frecuentes en ciertas poblaciones, pero hay ciertas enfermedades que se producen en otras poblaciones donde hay este tipo de enfermedades, pero que su capacidad resolutiva o su medio no le permiten avanzar en su diagnóstico, ¿no? Y esto es lo que está pasando con la inmunotoxicología también, porque al ser un método de estudio que está yendo evolucionando recientemente, cada vez más, pues también nos trae algunas poblaciones difícil acceso, ¿no? Difícil acceso a este tipo de estudios. Por ejemplo, conocemos xenobióticos que poseen actividad inmunotóxica. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, en cuanto a los metales, el plomo, el cadmio, el mercurio, el cromo, el berilio, el arsénico, son metales pesados que tienen actividad inmunotóxica, o sea, tóxicos para el sistema inmunológico. Y estos, pues, algunas veces uno los puede ir
ir consumiendo hasta pues en el agua potable. Por ejemplo, hay en lugares donde explotan el oro, el mercurio se va al río, esta agua lo consume la gente que vive a su alrededor y empiezan estos metales a ir depositándose a nivel de los tejidos, ¿no? Y esto con el tiempo nos va a llevar pues a enfermedades de causa inmunotóxica, ¿no? Y básicamente se puede presentar como en una inmunosupresión, como una hipersensibilidad, o puede haber también respuesta de autoinmunidad, o sea que al tener este tipo de sustancias tan actividad inmunotóxica, puede ser que el organismo lo reconozca también como una toxicidad, ese depósito que ha sido ocasionado por ese tipo de agentes, la célula lo reconozca como un agente agresor y tu mismo sistema inmunológico ataca la célula, entonces causan también problemas de inmunoestimulación, de autoinmune, ¿no? Insecticidas como organoclorados, fosforados, carbamatos, hidrocarburos, ya sean halogenados, poliaromáticos, microtoxinas, drogas de abuso como el opio, el cannabis, etcétera, varios. Hay un montón de agentes tóxicos que ahora se sabe que tienen actividad inmunotóxica, ¿no? Y esto pues nos va a llevar pues a tener este tipo de enfermedades, ¿no? Con el tiempo nosotros seguramente vamos a ir viendo más enfermedades, más que síntomas, como veíamos antes, ¿no? Que te provocaba síntomas. Ahora estamos hablando de problemas inmunológicos, problemas de cáncer, problemas mutaciones, problemas de incluso teratogénesis asociados a este tipo de agentes, ¿no? En lo cual debemos trabajar. O sea, más la medicina ocupacional, como les dije, ahora se está basando eh, en la parte preventiva, ¿no? Porque ya se conocen pues las cantidades de este tipo de agentes o poblaciones donde está habiendo esta exposición a cierto tipo de agentes. Entonces, tienen que incurrir en ese tipo de prevención para evitar los daños crónicos irreversibles que pueden causar este tipo de agentes con el tiempo. Bueno, y vamos a describir no todos los metales, solo algunos más importantes, nada más. Sobre todo porque generalmente son los que más frecuentemente se manifiestan en nuestro medio. En el caso del aluminio, por ejemplo, es ampliamente utilizado, ¿no? Nosotros lo utilizamos en aluminio en metalurgia, en tratamiento de aguas, en óxido, hasta también puede haber, se ha encontrado condiciones elevadas de este metal en sangre y orina, por ejemplo, en los fundidores, en los que producen polvo de aluminio, sulfato de aluminio, así como también vinculados a su producción electrolítica, ¿no? Es un elemento común, puede estar en la dieta también el aluminio en bajos niveles. La ingestión diaria generalmente se ha estimado entre 1 a 30 miligramos día, que eso es un valor, digamos, que uno lo puede consumir en 24 horas sin ningún problema. Generalmente la vía de entrada se ha determinado que el aluminio ya se encuentra muchos niveles elevados en sangre, ¿no? En la orina, después de la exposición ocupacional a sus diferentes compuestos, lo cual indica que la absorción por inhalación es muy importante, ¿no? Sobre todo aquellos fundidores, aquellos que trabajan con lo que son con polvos, soluciones de polvo de aluminio que por esta vía es donde más se va a ingerir, ¿no? El aluminio se une simplemente a la proteína plasmática, la transferrina, la albúmina, luego va una parte ultrafiltrable, quelada, fundamentalmente como citrato. Se estima que la cantidad de aluminio en el organismo es de 30 a 330 miligramos. La mayoría se acumula en los huesos y también en los pulmones. La mayor parte del aluminio se va a excretar por la orina y en menor cantidad por las heces, ¿no? Los valores de referencia permitidos, por ejemplo, el aluminio en orina
de menos de 50 microgramos por gramo de creatinina, menos de 3 microgramos por litro. El nivel de acción biológica hablamos cuando ya cantidad de aluminio pues está excediendo los límites superiores, ¿no? Y esto ya pues nos va a llevar a tomar decisiones. Por ejemplo, en un trabajador, si ya está arrojando estos niveles de acción biológica, ya donde se ve que el aluminio está llegando a menos de 150 microgramos, pues ya nos conlleva a los que trabajan en el área ocupacional a este trabajador llevarlo a que se exponga menos a este tipo de agente, ¿no? Para que empiece su problema, el cuerpo a quelar este metal y poder y evitar sus consecuencias a largo plazo, ¿no? El cobalto también es un metal muy frecuente, ¿no? Un metal que se emplea pues en metal de carburo esencial como parte también de la vitamina B12. Este tipo de metal generalmente se absorbe por la comida, el 30-40%, así como los polvos que lo contienen, el 30% del cobalto es inhalado, se absorbe en los pulmones. También puede haber una absorción dérmica cuando es del cobalto metal y sus sales de minina. La mayor parte del cobalto se elimina por la orina, ¿no? Si vemos la mayor parte de los cálculos de este tipo de mediciones de estos metales son por la orina, ¿no? Cierto nivel de referencia es hasta donde está, digamos, permitido. Y cuando ya empieza a niveles de acción biológica, o sea, donde este metal ya puede estar causando problemas a nivel orgánico, puede llevar a lo que es una noxa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué debe hacer el médico ocupacional acá? Evaluar, ¿no? O sea, por eso es que todo ahora se está llevando, por lo menos en nuestro medio, debería llevarse más a prevención, porque nosotros todavía no estamos muy avanzados en el tema de la citogenética, en el tema de lo que es poco a poco, sobre todo en aquellos lugares que están lejos de Lima, ¿no? Porque a llegar a medir valores en orina es mucho más fácil. Tienes un médico ocupacional en cada fábrica, en cada zona minera. Entonces, cada semana lo que tienen que hacer es pedirle un examen de orina a ese paciente y buscar ese metal, zonas donde hay cobalto. Entonces, al final de la última jornada, eso dicen acá, al final de la última jornada semanal. Entonces, le miden cuánto está. Si llega hasta valores permitidos, muy bien. Entonces, no va a haber ningún problema. Este trabajador va a venir en 2 semanas. Entonces, le medimos cuál es el valor de referencia, le medimos cuánto tiene ahorita, listo. Y entonces, señor, todavía tiene niveles elevados de este metal, de este metabolito, no puede trabajar todavía en esta área, lo derivamos a otra área, evitamos su constante exposición. Para eso es lo que sirve este tipo de estudios, ¿no? Fíjense principalmente la orina. El mercurio, ¿no? Como les dije, ¿no? El mercurio también se está convirtiendo sobre todo en aquellos lugares donde está haciéndose explotación ilegal del oro, ¿no? Porque si ustedes saben que para extraer el oro se usa mercurio, y esto pues está cayendo en el río, en las aguas potables, donde la gente generalmente se toma agua del manantial y están consumiendo pues altas cantidades de mercurio. Justamente la vía donde más se absorbe es el tubo digestivo. Y esto en forma líquida también puede absorberse por la piel, pero menos proporción, ¿no? La vía más importante donde se absorbe el mercurio es el nivel del tubo digestivo. ¿Qué puede causar con el tiempo la acumulación? Se acumula en el cerebro, en los riñones. En el cerebro, pues su acumulación puede empezar pues con problemas de dolores de cabeza, mareos, con problemas relacionados al sistema nervioso central, ¿no? En los riñones, enfermedad renal, y en los testículos tener problemas a nivel de lo que es la embriogénesis, ¿no? Problemas a nivel de la
la producción de espermatozoides. Entonces, esto es muy importante, ¿no? La eliminación, mayor por la orina y las heces, 60 días, esta parte dentro de 60 días de su exposición. O sea, cada metal pues ya está teniendo por lo menos más o menos cuánto es el tiempo que puede llegar el organismo totalmente eliminar este agente tóxico, ¿no? Sobre todo porque son agentes de depósito. Entonces, estos agentes, al ser de depósito, son más, conllevan a más tiempo de poder eliminarlos de niveles de sanguíneos o niveles de orina que son tolerables, ¿no? Vemos también igual sus valores de referencia en orina, en sangre, cabello también es estudiado en algunas circunstancias. Y también pues medidos a la final de las jornadas laborales, ¿no? En eso es donde se basa más acá el tema del médico ocupacional, ¿no? Tiene que estar más enfocado en cuáles son los niveles tóxicos o niveles biológicos que están permitidos de este agente tóxico, sobre todo en los metales, ¿no? Y el plomo sí sobre todo en aquellos lugares donde hay altas concentraciones de plomo, pues nos conlleva a una toxicidad por él, ¿no? Que pasé no mucho tiempo tuvimos pues problemas, sobre todo los niños, con agentes, juguetes que tenían altas cantidades de plomo, ¿no? Y ellos generalmente los niños se meten toda la boca, el plomo ingresa al organismo por la vía oral, el 40% inhalados, pero precisamente óxidos de plomo a través respiratorio, y pues el plomo ingerido se absorbe en el tracto gastrointestinal, ¿no? Las deficiencias de hierro y calcio y las dietas bajas en grasas también pueden incrementar la absorción de plomo. La excreción es lenta, primeramente a través de los riñones. Otras vías de eliminación son las heces, el sudor. Que la vida media del plomo es larga, 5 a 10 años, varía de acuerdo a la exposición y la carga corporal, sobre todo acumulada. Finalmente, los problemas asociados al plomo se presentan como problemas crónicos, ¿no? Problemas asociados a nivel de la conducción nerviosa, temblores, discrasias sanguíneas, puede causar anemia, problemas de hemólisis. Entonces, es muy importante este metabolito, este metal, porque si bien es muy frecuente su exposición, pero pocas veces también las pensamos, ¿no? Realmente nos enfocamos en otras cosas que al final pues es una persona que está, que no solamente es un tema ocupacional, es un medio ambiente también, ¿no? Ese puede estar ahí la clave también para llegar a detectar este tipo de problemas. Los valores de referencia del plomo, siempre en cuanto al plomo te puede medir en sangre, en la orina, o también como el plomo tiene metabolitos que se van a adherir a lo que es a la membrana del hematocito, o sea, del eritrocito. Ahí también lo podemos medir como protoporfirina libre, sin protoporfirina, en las heces como coproporfirina, en la orina también. Entonces, para cada metal vemos que tenemos valores de referencia, tenemos los valores de nivel biológico en los cuales debemos enfocarnos en cuanto al tema ocupacional, ¿no? Y es un tema que realmente abarca y es largo. Si hablaríamos de medicina, de toxicología ocupacional, nos llevaría pues tocar cada capítulo nos llevaría horas, por lo menos, más de 6, 7 horas. Y el tema realmente es amplio, ¿no? Le hemos tratado de resumir acá las condiciones o los temas que realmente ustedes todavía no están en un diplomado de salud ocupacional deberían tener conocimiento, ¿no? Porque en algún tiempo van a trabajar como médicos ocupacionales y van a necesitar, pues, enfocarse más de acuerdo a su lugar de trabajo, ¿no? Por ejemplo, si generalmente los que en algún momento hice medicina ocupacional, generalmente los pacientes que te llegan son pacientes que trabajan en minas, más que todo en minas, y ellos siempre los mandan a sus trabajadores a hacerse sus chequeos,
En el área ocupacional también hay gente que se va a trabajar directamente a las minas y ahí evalúan ahí a sus trabajadores y la recomendación es que más trabajen en la parte de prevención. Acuérdense que este tipo de sustancias, si uno ya las detecta cuando ya han causado lesiones irreversibles o daños que ya no pueden ser reversibles, pues ya no podemos trabajar mucho. Ahí ya tendríamos que trabajar más que todo en los síntomas, si puede haber problemas de cáncer, teratogénesis, mutagénesis, que al final nos va a llevar al, eh, a llenar el diagnóstico, pero ya no va a tener la misma implicancia, ¿no? Que haber trabajado en la parte preventiva. Bueno, doctores, muchas gracias. Gracias por su atención. Cualquiera, si tiene algún tipo de preguntas, me las puede hacer. Doctor Pari, si usted está de coordinador para ver si hay algunas preguntas por parte de los que han estado en la discusión.